estás escuchando es porque estás a punto de jugar Bibliomanos. El objetivo es elegir los 5 mejores libros sobre un tema universal. El jugador que más títulos aporte a la selección será el ganador. Presta atención, estas son las reglas básicas del juego. 1. Deben ser 2 los participantes. 2. Entre ambos han de elegir un tópico. Por ejemplo, amistad, futuro, envidia. 3. Los participantes sabrán exponer sus 5 libros preferidos sobre el tópico seleccionado. 4. Los libros candidatos son sometidos a 5 movimientos de selección. Estos son veto, inamovible, propio descartado, elección cruzada y contienda. 5. El jugador triunfante se hará de los 10 libros en juego. Bienvenidos, esto es Bibliomanos. Es cierto que los niños poseen una inocencia, una curiosidad y una ternura poco frecuentes. Pero también olvidamos que son capaces de la más absoluta crueldad. Las voces de los niños en la literatura nos hacen pensar en el modo de construcción de la memoria. ¿Cuánto recordamos de nuestra infancia y cuánto completamos a partir de los relatos de otros? Solemos olvidar que alguna vez todos fuimos niños. Y en ese olvido perdemos de vista de lo que un niño es capaz. La infancia y la inocencia no siempre van de la mano. Las historias infantiles también pueden estar atravesadas por hechos difíciles, situaciones políticas siniestras e incluso el peligro de muerte. Cuando me puse a buscar libros sobre niños o con niños como protagonistas, me di cuenta de que todos los chicos de mis libros la pasan mal. Y hay varias cosas que tienen en común algunos de estos libros. Primero es cómo atraviesan las infancias la política, sobre todo las dictaduras. O sea, tengo niños que crecieron en tiempos de dictadura. Después hay otra cosa que atraviesa buena parte de los libros, que es el despertar sexual o el sexo en la niñez, que es algo de lo que en general no se habla, pero hay muchos juegos infantiles de exploración. Así que tengo niños atravesados por la política, por el despertar sexual y mucho guiño a la cultura pop de los 80. Me di cuenta por los años en los que transcurren estas historias. A mí me dio mucho placer buscar relatos o historias relacionadas con la infancia, con los niños. Ahora, claro, cuando los vi todos juntos, había algo que estaba definitivamente aflorando, que es la crueldad de los niños presentes en estas historias. O sea, todos sabemos, evidentemente, cuando vemos a chicos jugar, lo crueles que pueden ser esos perversos polimorfos, como lo llamaba Freud, ¿no? Por algo les había puesto ese nombre. Niños malditos trajiste. Niños malditos, tal cual. Yo traje niños buenos atravesados por las circunstancias. Los escritores escriben para niños. Alguna vez le pregunté a Javier Villafañe, nuestro gran poeta titiritero, que escribió El Gallo Pinto y escribió su obra magnífica que es Los sueños del sapo. Ese sapo soñador que se levantaba y soñaba cosas diferentes. Y que le pasaban cosas diferentes hasta que finalmente soñó muchas cosas, ser árbol, ser nieve, ser viento, ser río, hasta que finalmente un día apareció muy feliz y muy contento. Y le preguntaron los sapos, ¿qué soñaste anoche? Y anoche soñé mi mejor sueño. Soñé que fui sapo. Este cuento que tiene que ver con la identidad, con el arraigo, con la permanencia, con la consistencia, con el vivir en el lugar, con ser parte de ese lugar. Es fundamental para que los chicos puedan entender la relación del cuento con la identidad, con el vínculo. Siempre los cuentos están diciendo algo de la vida y del mundo. El primero de los libros que traje es La casa de los conejos, de Laura Alcoba. Es una novela autobiográfica en la que Laura Alcoba cuenta sus días cuando era niña en La Plata y sus padres militaban en la agrupación Montoneros. Y es una niña que a sus 7 años pasa con su madre a la clandestinidad. La novela transcurre en los momentos previos al golpe del 76 en La Plata y es como esa situación política atraviesa por completo la vida de esta niña, que además es tratada casi como una adulta. De hecho, su madre en algún momento se refiere a ella como una montonera.
Así que es una niña que a los 7 años ya sabe de aguantaderos, de embutes, maneja la jerga montonera, incluso colabora en algunas operaciones de sus padres haciendo juegos infantiles, saltando en la vereda, pero para anticiparse unos pasos y ver si hay gente esperándolos. De campana. De campana. Es que es una niñez absolutamente trunca, porque en algún momento ella sigue yendo al colegio, en un primer momento, aunque sus padres están... El padre está preso y la madre está ya viviendo en la clandestinidad. Uno de los compañeros de esa casa en la que vive, a la que alude el título, la Casa de los Conejos, se da cuenta de que en el anorak que lleva al colegio está su nombre real. Y en ese momento todos deciden en la organización que ella no tiene que ir más a la escuela, con lo cual hasta deja de tener contacto con los niños. Qué locura. Es una nena que además no puede decirle su nombre a nadie, que está entrenada, incluso está entrenada para soportar la tortura a los 7 años. Es una novela escalofriante en ese punto, está contada en primera persona por aquella niña, por la mirada de esa niña. Ajá. No desde la mirada adulta de la narradora, sino del personaje autobiográfico, pero que es la narradora de la novela. Una niñez muy signada, bueno, por la militancia política de sus padres y una niñez muy trunca. Si hablamos de niños adultos, te traje El paradigma de la pérdida de la inocencia. Qué buena novela. El Señor de las Moscas, de William Golding. Cualquiera que haya visto Allá lejos y en el tiempo la serie Lost, la primera temporada está directamente robada de este libro, salvo que, en el caso del Señor de las Moscas, los sobrevivientes de un accidente aéreo en una isla desierta son niños de entre 6 y 12 años, que enseguida van a empezar a construir una mini sociedad. Entre ellos van a empezar a establecer una suerte de civilización que lucha todo el tiempo entre caer o no y la barbarie, ¿no? Se arman distintos bandos, los bandos de los organizadores, los bandos de los cazadores, y esos niños que están forzados a sobrevivir, a buscarse el alimento, pero también a organizarse, a pedir la palabra, a mantener viva una hoguera permanentemente, que es la que, no solo con la que van a cocinar, sino sobre todo la que va a echar el humo, es como la señal de socorro permanente para que los rescaten, que tienen encendida en la isla para que los rescaten. Estos niños van a empezar a repetir de manera inconsciente la forma en que la sociedad de los adultos se organiza y la forma en la que la sociedad de los adultos se canibaliza, ¿no? Se tiraniza. Y se Esos tiraniza. niños se vuelven... Hay uno que es un tirano, claramente. El líder del grupo de los cazadores, ¿no? Niños que se pintan y salen a cazar jabalíes, ¿no? Y clavan una pica con la cabeza de un jabalí. Y no empiezan a adorar en una a esa escena cabeza. inolvidable. Empiezan es esa cabeza cuando finalmente se pudre, se convierte en el Señor de las Moscas, ¿no? Así que arranco con un premio Nobel también. Te subo un poco la apuesta. Enorme. Una novela El Señor enorme. de las Moscas. Y yo casi que tengo un homenaje al Señor de las Moscas en El último recreo, esta historieta de Carlos Trillo y Horacio Altuna. Porque es un mundo apocalíptico en el que solo sobrevivieron los niños, producto de una bomba que hace que además muera todo aquel que tiene su despertar sexual. ¿Qué tiene? ¿Cuando Sí, lo tiene? Cuando lo tiene, en el momento de tener su despertar sexual. Qué raro, qué bomba más selectiva. Es- ¿No? Y además, el temor a crecer y el duelo Claro. que implica cualquier crecimiento, acá es el peligro de morir. O sea, ante los primeros signos que esos niños empiezan a sentir de algún despertar sexual, hay una escena que un niño encuentra una revista pornográfica y la empieza a mirar y en un momento, claro, o sea, rápidamente la suelta y sale corriendo aterrorizado de su propio cuerpo. Y es una sociedad en la que como solo sobrevivieron los niños, al igual que en El Señor de las Moscas, se ve la crueldad infantil y la redistribución de los roles y los lugares de poder. Acá los niños que tienen mayor poder son los chicos de la calle, los que ya vivían en la calle, previo a que esto sucediera. Los Porque que tienen calle. Tienen calle, tienen herramientas para sobrevivir, a diferencia de los que antes dependían de sus padres. Hay solo un personaje adulto, que es un eunuco, que sobrevivió. Y sobrevivió precisamente por eso, por su condición de eunuco. Sí, porque nunca tuvo un despertar sexual. Y creo que también la gran moraleja de esta historieta es que el deseo no es volitivo, no se puede elegir no desear. Y los chicos que realmente van a tener ese despertar sexual, aunque se esfuercen, bueno, no sé si contarte más, pero ¿cómo hacer para no desear? Pone eso
en primer plano. Supongo de ser castrados o algo así. Bueno, no llegan a tanto. Hay cosas peores que morir. Hay cosas peores que morir. Hay cosas peores que morir. Yo te traje un cuento inolvidable que se llama Los Destructores. Graham Greene dice que ensayaba con sus cuentos, que en realidad Eran entretenimientos a los que se dedicaba entre novela y novela. Bueno, vaya si tenía talento entonces, porque estos entretenimientos no solo fueron muchos, sino que muchos de ellos son brillantes. Acá también hay, como El Señor de las Moscas, una suerte de competencia entre el liderazgo de un grupo de niños. Hay dos rivales, dos personajes antagónicos que compiten por ver quién lidera esta pandilla. Este cuento está situado luego de la guerra, después de uno de los bombardeos de las ciudades europeas en la Segunda Guerra Mundial, y hay una casa que quedó casi milagrosamente a salvo. Para imponerse en el liderazgo de este grupo, uno de los nuevos que llega decide hacer una gran maldad, que es destruir esa casa. Entonces tiene un encuentro con el único habitante, una suerte de viejo achacoso, y sabe que durante un día y medio o dos va a estar afuera. Entonces convence a todos sus compañeros de entrar a esa casa y empezar a demolerla desde adentro. La razón, no hay razón. No hay razón. Solamente es la pura maldad. porque se le ocurrió. Y con esa maldad suprema imponerse al frente de ese grupo de niños. No te cuento más porque hacia el final hay una sorpresa. Pero se trata de eso. De la maldad puesta en acto por un grupo de niños. A mí me gusta mucho esa infancia que se corta abruptamente. En ese sentido soy muy fanática de las novelas de iniciación. Tengo como muy buen recuerdo de novelas de iniciación que leí de muy chica y que yo creo que me marcaron para siempre. ¿Y a qué llamas novelas de iniciación? Bueno, es el género clásico en el que el personaje, que en general es un niño, de repente se ve por circunstancias no necesariamente trágicas, pero quizá, digamos, abruptas, se corta la infancia y pasa a un estadio que no se puede llamar de adultez todavía, pero bueno, ya no es un niño, ¿no? ¿Y en qué título estás pensando? En muchos. Bueno, un clásico de novelas de iniciación es To Kill a Mockingbird, el de Harper Lee, que lo traje acá, por cierto, porque es un libro que quiero mucho. Es una novela sobre el racismo en Estados Unidos, en Alabama. Es la historia de un abogado que es el padre de la narradora, una nena muy chiquita, que está defendiendo a un negro al que lo acusan de violar a una nena blanca. Y es todo como muy crudo y muy cruel, como es la sociedad norteamericana con los negros en esa época. Estamos hablando previos a los 50. Y bueno, es una novela supremamente dura, pero al mismo tiempo la narradora es supremamente dulce, porque es una niña y ve todo eso desde los ojos de una niña, pero aún así no te ahorran, digamos, los golpes. Debe ser una de las novelas con récord de lágrima por frase, ¿no? Y yo creo que ese formato narrativo a mí me marcó en muchos sentidos. Yo privilegio las historias tristes que te conceden como una ventanita de esperanza. ¿Y crees que la mirada de esperanza viene del hecho de que justamente mira a un niño al cual le queda mucha vida por delante, claro, mucho que modificar, mucho que aprender? Sí, es como que te da una suerte de idea de que el futuro puede ser mejor, ¿no? O sea, esto está hecho nada, pero el niño puede, digamos, eventualmente revertir la situación en algún momento. Porque son novelas que a lo mejor yo pensaba, las leí hace mucho tiempo, no sé si yo resisto una relectura de este tipo de novelas, ¿no? Son novelas que las lees en un momento. A mí me gusta como atesorar esos momentos en que leo ese tipo de libros porque me marcan de determinada manera, pero no sé si eso sea replicable en otro momento de mi vida. Y no volver a ponerlos a prueba por las Totalmente, dudas. Sí, yo hago lo mismo, por no ahí, volver. me encuentro como por ahí con golpes bajos y cosas que no quiero, o sea, como que no quiero someterse al libro, me gusta tanto que lo quiero dejar ahí en ese momento en que lo leí. ¿Qué crees que cambió más de la literatura infantil que consumías vos como niña y la que hoy circula dentro del mercado? Nada que ver. Realmente hay un cambio que creo que tiene que ver con acudir a situaciones
nada extraordinaria, digamos, en un punto. O sea, una historia sobre los crayones es algo con lo que un niño tiene relación todo el tiempo y puede como hacerse una idea, si bien es fantástica y demás, como un poco más de cercanía con lo que le pasa todos los días, como cercanía con la realidad. Hay muy poca, por suerte, como inversión en historias de terror, si se quiere, o que hagan que los niños se sientan como perseguidos por, no sé. Sí, el flautista de Hamelin. Sí, eran cosas muy, muy siniestras. Yo creo cuando que a Bambi no se le moría la madre. Sí. Eran libros, historias que no estaban escritas para niños, claramente. O para conjurar algunos miedos, argumentaban en su momento. Pero sí, pero creo que muy poco eficiente. Todos tuvimos miedo después de leer, todos temimos por nuestras madres después de leer Bambi. Era, no sé, creo que por suerte cambió mucho. Ahora igual yo encuentro que hay autores con una dosis de oscuridad necesaria en la infancia, me encanta, pero que se traduce muy bien en el lenguaje de los niños y en las situaciones cotidianas que ellos transitan. Hay uno que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, que no se consigue mucho por desgracia, que se llama Shel Silverstein. Y tiene un libro antológico que se llama como Donde termina el camino o algo así. Y de hecho la tapa son un montón de niños asomados como un precipicio. O sea, ya ahí te da como una idea del tipo de historias que maneja, que son bastante como bordean lo oscuro realmente, pero muy original. A mí lo que más me gusta de las historias infantiles es cuando te pinchan ese dispositivo de la fantasía que te puede llevar a lugares totalmente insospechados, porque los niños mismos te llevan a lugares insospechados. Bueno, siguiendo en plan niños crueles, tengo una novela que tiene algo de lo que hoy se llama bullying. ¿Y en nuestra infancia cómo se llamaba? Que te traten pésimo en el colegio. Crecer, sencillamente. Crecer, me parece sí, que se llama. claro, crecer. Te traje Una semana en la nieve, del francés Emmanuel Carrère. Una novela, ¿no? Una novela, que es la historia de un chico llamado Nicolas, que tiene 8 años y se va en lo que los franceses llaman la Semana Blanca. Es una semana en la que los chicos de la escuela primaria se van todos juntos con el colegio a una semana de esquí. Y este es un chico bastante tímido, que no está para nada integrado al grupo, que lo pone muy incómodo este viaje y que encima su papá se le hace más difícil porque no deja que viaje en el micro compartido de colegio. Lo lleva él en el auto. Y hay un chico dentro de la clase que es como el líder de la clase, que es el terror de Nicolás. Y cuando ya como lector estás embarcado en una historia de posible bullying y te estás empezando a preocupar porque ese chico no la pase demasiado mal en esa semana, todo el eje de la novela cambia porque en el pueblo aparece un niño violado y asesinado. Y el criminal está suelto y Nicolás cree haber visto a un hombre rondando por el albergue en donde está él con sus compañeros de colegio. Es una novela en la que Carrère siembra un montón de pistas falsas y también te da cuenta de lo poco que conocemos a la gente de nuestra propia familia. Yo no te voy a contar más si no la leíste, pero es una novela sumamente perturbadora. Cada vez que los niños están como foco posible de ser víctimas, como lectura es muy perturbadora. Te traje 11 tipos de soledad, un libro de cuentos de Richard Yates. El primero es el Dr. Jack O'Lantern. Es la historia de Vincent Sabela, este chico nuevo que llega el primer día de clases a integrarse a un grupo ya conformado. Y que para peor, es un chico pobre, es un chico desclasado, es un chico que va mal vestido, es un chico que tiene los dientes sucios, con lo cual la situación nada bueno puede augurar. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que la maestra, la señorita Price, asume como una misión personal, desde el primer momento en que lo ve aparecer a Vincent Sabela, la defensa de ese chico. Es una maestra completamente abnegada, entregada a su profesión. Y cada cosa que hace por él para defenderlo lo avergüenza más. Claro. Es peor, porque le dedica una atención especial. Todo lo que hace le dice que está muy bien, entonces genera en el resto de sus compañeros un odio aún mayor. Entonces, cuando el poder encima se pone de tu lado, claro. Queriendo hacer el bien, la señorita Price no hace nada más que hundirlo cada vez más
en la miseria. Y este chico se va a vengar. Se va a vengar primero de sus compañeros y después después se va a vengar de la señorita Price. Es una historia terrible. También, si querés, es claramente una historia de lo que hoy llamaríamos bullying, con un final inesperado. Es un cuento tristísimo. Todos los cuentos de 11 tipos de soledad son cuentos tristísimos. Traje Space Invaders de Nona Fernández Silanes, que es una autora chilena. Yo he leído bastantes ficciones que tienen a la dictadura de Pinochet como telón de fondo, pero nada parecido a esta novela, que recupera la historia de un grupo de chicos en un colegio que tenían 10 años cuando fue el golpe militar de Pinochet, que es una edad que queda medio por fuera de registro en general, bueno, a excepción de La Casa de los Conejos, en donde la chica que recuerda tenía 7 años. Y acá el foco está puesto en el recuerdo que tienen distintos compañeros de una de sus compañeritas que era hija de un militar. ¿De un represor? De un represor, exactamente. Que también es un personaje que aparece poco, ¿no? Siempre aparecen los hijos de los desaparecidos o los hijos que tenían que ver con los militantes. Pero también estaba la nena que salía del colegio y le iba a buscar el auto de los servicios. Y es una novela coral que está contada a partir de distintos fragmentos de la memoria, que también te hace pensar en los modos que tenemos de recordar, sobre todo la niñez, ¿no? Que es algo que construís un poco de tus recuerdos y un poco de lo que te contaron los otros. Y de la imaginación. Y de la imaginación, de cuánto se completa. Y se llama Space Invaders, como el jueguito electrónico de los 80. El juego del Atari. Exactamente. El juego del Atari. Y está organizado así: primera vida, segunda vida, tercera vida y game over. Ok. Es una novela sumamente original. Realmente no se parece a nada de lo que haya leído que tenga que ver con la dictadura y mucho menos con los niños. Y además es una novela, tiene 70 y pocas páginas. Sí. La lees en un día. Se escribe corto. Los autores jóvenes escriben corto. Están escribiendo cada vez más corto. Sí, hay una tendencia a la brevedad, pero en este caso es un puñetazo en el medio de la cara. Te traigo uno de los tantos cuentos que escribió Silvino Campo, que se llama Las Fotografías. Y básicamente narra en 4 páginas la celebración de una chica en silla de ruedas, que no puede caminar y tiene unos zapatitos ortopédicos que, según todos quienes la rodean, la afean un poco a la pobre. Es de una crueldad absoluta. ¿Por qué la celebración? El cuento. Porque esta niña está cumpliendo 14 años y están esperando todos a un fotógrafo, al fotógrafo Espíritu, para que venga a inmortalizar este momento. Entonces, cuenta los preparativos de las mesas, de las bebidas, de la comida, como nadie puede tocar nada hasta que llegue el fotógrafo. Y en el momento que llega el fotógrafo, Adriana, la protagonista, la pobre chica en silla de ruedas, se convierte en un objeto, una suerte de objeto que hay que retratar. La agarran de un lado, la alzan, la llevan para el otro, le tapan con convenientes almohadones las piernas para que no se vea, la ponen al lado del abuelo, la ponen al lado de la tía, la rodean con sus primos, la rodean con sus amigas. Y en realidad a nadie le importa lo que está pasando por la cabeza de la pobre Adriana, a tal punto de que Adriana en la página 4 muere y nadie se da cuenta. No, es una maravilla. Tremendo. Es una maravilla de la síntesis de la crueldad. Es una suerte de relato abreviado de la hipocresía social. Algo es de magnífico, lo que ¿no? Ocampo sabía hacer bastante bien. Las fotografías. Las fotografías, bien. ¿Nos queda uno cada uno? Un libro final para cada uno. ¿Cómo te sentís? ¿Confiado? Yo estoy confiadísimo. ¡Qué niño! Mi última carta es La fragilidad de los cuerpos, de Sergio Lin, que es la primera de una saga de novelas que tiene a Verónica Rosenthal como protagonista, que es una periodista. Este es un policial bastante inusual porque en vez de arrancar con un asesinato, empieza con un suicidio. Es el suicidio de un maquinista de tren que deja una carta diciendo que no soporta más vivir con la conciencia de sus asesinatos. Y es una noticia que pasa medio desapercibida y esta periodista, Verónica Rosenthal, empieza a indagar un poco más a qué se refiere, es un asesino serial, de qué asesinatos habla, y llega a conocer el universo de los trenes y de los maquinistas que matan a mucha gente porque son los suicidas, los que se van a tirar debajo de las vías e involuntariamente terminan pasándole por arriba con el tren. Perdón, me confundí de juego. ¿Estábamos hablando de niños? Estamos hablando de niños y ya están llegando los niños. ¿Los querías? ¿En el tren vienen los tenés. los niños? No, en las vías llegan los niños, porque a lo que llega rápidamente es a que en los últimos tiempos los maquinistas están viendo chicos
que se paran en las vías del tren, chicos entre 10 y 12 años, que juegan a esperar a ver quién salta último cuando el tren está viniendo. El juego de la gallina, pero contra el tren, ¿no? Sí, como una... Bueno, y a lo que llega esta periodista es que detrás de eso hay una mafia del conurbano que hace apuestas ilegales con esos niños. Los reclutan en los clubes de fútbol, en los clubes de barrio. Son chicos pobres que por algunos pesos le dice, ¿vos te animás? Así que va siguiendo cómo esta mafia les ofrece dinero a los chicos y va siguiendo justamente el derrotero de 2 de estos chicos desde que los reclutan por primera vez. Y es el modo, además, en que tienen para comprarse zapatillas. Es el modo, no les parece tan arriesgado, pero justamente están poniendo su vida en juego en cada uno de estos juegos ilegales. Trajiste un escritor argentino, una trama que sucede con niños en las vías de un tren. Sí. Maravilloso. Te respondo con ¿Otro mi último autor libro. argentino? Nada menos que Julio Cortázar, con un relato, un cuento en el cual las protagonistas son 3 niñas y transcurren en las vías de un tren. ¿En serio? Sí, claro. Se llama Final del Juego. Es la historia de 3 niñas que viven en una casa grande, son todas mujeres, con la madre y la tía. Suelen escaparse a la hora de la tarde, a la hora de la siesta, al final de una curva del tren que pasa por atrás. Y las niñas se inventaron un juego. Representan 2 categorías, estatuas y actitudes. Es decir, actúan, hacen una performance para los trenes que pasan, para los pasajeros que pasan en esos trenes por el fondo de su casa. La particularidad es que una de ellas es lisiada. Tiene algún problema en la columna, una suerte de parálisis. Entonces está muy restringida a la hora de actuar. Y de repente comienzan a llegar notas de un tal Ariel B, que las ve todas las tardes representar ese juego y que dice que les va a ir a visitar. Que las 3 son muy bonitas, pero que la más linda de todas es la más haragana, que pobre es la chica que tiene moverse, claro, la parálisis y no puede moverse. Entonces, evidentemente, las 3 empiezan a esperar a ese chico que va a llegar de visita y, por supuesto, empieza a darse una suerte de celo entre ellas. Las otras 2 no pueden dejar de tenerle muchos celos, ¿no? De tenerle mucha envidia, de odiarla por momentos por ser la elegida de este galante caballero. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando este chico anuncia que las va a visitar, Leticia, evidentemente, no quiere recibirlo. Entonces, se recluye en su cuarto y no vuelve a aparecer. Y ellas saben que de a poco, muy pronto, el juego que juegan va a dejar de suceder. Por eso, final del juego, ¿no? Que es, de alguna manera, también el paso, o el primer paso a la adultez. Sí, es precioso ese juego. Así que Cortázar, para responder, una historia de trenes y una historia de vías y de chicos jugando en las vías para responder a Holguín. Bueno, Liliana no quería hablar con vos gratuitamente sobre la presencia de los chicos en la tradición literaria. Vos sos casi un especialista y los niños aparecen permanentemente en toda tu obra. Sí, en realidad aparecen desde el primer cuento. Y te voy a decir que, por un lado, y yo siempre lo entendí, o a posteriori entendí, que los chicos eran protagonistas. Primero, porque cuando empecé a publicar mis primeros cuentos yo tenía 17 años. Sin duda, era el único mundo respecto del cual yo podía tomar distancia. Podía reconstruir no solo acciones, sino sistemas de pensamiento. A mí, si hay algo que me fascina en la literatura de los chicos, es el sistema de pensamiento, cómo tratan de organizar la realidad, cómo con los elementos que tienen tratan de armar sistemas lógicos desde el punto de vista de ellos. Más allá de esta experiencia de la cual podía tomar distancia, hubo 2 influencias muy concretas que me dieron la idea de que con chicos se podía hacer literatura. ¿Autores o libros? Cuentos. Cuentos. Uno fue Conejo, de Abelardo Castillo. Es un cuento donde recrea de una manera impresionante no solo el lenguaje del chico, sino los mecanismos del chico. Esa lucha que tiene continuamente entre la verdad que él descubre, las mentiras que le quieran decir y
esa resolución final del amor que le tiene al conejo, termina rompiéndolo. Rompe ese conejo porque en realidad ahí va a, digamos, a poder expresar toda la furia que tiene, ¿no? Todo el enojo, exactamente. ¿Y el otro cuento fue Los venenos, de Cortázar. Claro. Recién se lo empezaba a conocer a Cortázar. Vos pensás que faltaban, en el 60, yo te estoy hablando del 60, yo tenía 16 años, ahí cumplí 17, y ahí conocí Los venenos. Después conocí otros cuentos como Final del Juego, por ejemplo, un cuento terrible, ¿no? Esas nenas que juegan a las estatuas. Eso es lo fascinante, justamente, del mundo de los chicos. Todas las pasiones se dan en crudo. No tienen elementos culturales como para tapar esas pasiones, como para transformarlas en otra cosa. Entonces, la crueldad, la generosidad, el sentido de la injusticia, el ser calculadores, especulativos, todas las pasiones se dan de manera extrema. ¿Será esa entonces una de las razones por las cuales nos encontramos con tantos niños crueles en la literatura, ¿no? Pienso en La fiesta ajena, sí, tan de tu propia obra, uno de tus cuentos más famosos, de unos cuentos más crueles que yo recuerdo, sí, también. Sí. Está la dificultad de ponerse ya en el lugar del chico y sufrir como el chico, ¿no? ¿Sabés qué pasa, o imaginar Maxi? Ese sufrimiento. Eso es una cuestión de la literatura. Es decir, un escritor continuamente está poniéndose en el lugar de otro. Es decir, yo siempre digo, Dostoyevski no necesitó matar a dos viejitas para escribir Crimen y Castigo. Exacto. Pero estoy absolutamente segura de que alguna vez se le pasó esa posibilidad, porque uno contiene a un asesino, a una persona muy generosa, a alguien cruel. Si no, no solo sería imposible la escritura, sería imposible la lectura, porque uno se identifica. Por ejemplo, bueno, vos lees La fiesta ajena y es una nena que va a un cumpleaños. Sin embargo, bueno, si lo lees y me decís, ah, es cruel porque te identificaste. Es decir, uno es capaz de sentir empatía. Por eso es posible la lectura. La casa de los conejos, Laura Alcoba. Las memorias de una niña hija de militantes montoneros que a los 9 años aprendió a vivir en la clandestinidad. Final del juego, Julio Cortázar. Seducción, amor y rencores al borde de las vías del tren. Space Invaders, Nona Fernández Silanes. La vida de los niños durante la dictadura de Pinochet en Chile. Sus consecuencias y también sus silencios. Los destructores, Graham Greene. Los límites a los que puede llegar la crueldad gratuita y sin sentido de los niños. La fragilidad de los cuerpos, Sergio Holguín. Una mafia del conurbano le paga a niños para que arriesguen su vida, para apostar cuál de ellos salta antes de la vía cuando pasa el tren. El señor de las moscas, William Golding. ¿Quién dijo que el ser humano es bondadoso por naturaleza? Una semana en la nieve, Manuel Carrer. Muchos de los temores infantiles no son tan infundados como parecen. Las fotografías, Silvina Ocampo. Un festejo donde la cumpleañera será fotografiada hasta la extenuación. El último recreo, Carlos Trillo y Horacio Altuna. Un mundo distópico en el que el despertar sexual de los niños implica su muerte. El doctor Jack O'Lantern, Richard Yates. A veces no existe nada peor que las buenas intenciones. Hola, ¿estás jugando Bibliómanos? A esta altura, cada participante ha de conocer los 5 libros que trajo su rival. Sobre la mesa debe haber 10 títulos dispuestos a ser sometidos a los 5 movimientos de selección. Veto, elegir un libro del contrario y sacarlo de juego. Inamovible, derecho a definir un libro propio en la lista final. Elección cruzada, elegir un libro del contrario y dejarlo en la lista final. Propio descartado, sacar de juego un libro del catálogo personal. En este momento debe haber 6 libros sobre la mesa. Es tiempo de la contienda, un duelo de lectura.
Si este programa saliera en vivo, likes como el tuyo y el de otros bibliómanos definirían la contienda. Pero como ha sido grabado, nos hemos puesto un poco caprichosos y hemos decidido que sea ella quien defina el ganador. A jugar, bibliómanos. A jugar. Mi inamovible, el que sí o sí queda en la selección final, es El último recreo, de esta dupla creativa de Carlos Trillo en el guión y Horacio Altuna en el dibujo, que es una historieta que salió en entregas en los 80 en una revista española y después también salió por capítulos en Superhumor y en Fierro. Mira. Y la verdad es que cómo Altuna compone las páginas, el manejo del blanco y negro, es una joya de la historieta argentina. Bueno, el primer libro entonces es un cómic, un libro de historietas. Sí, un libro de historietas. Mi inamovible va a ser, por razones que competen a este juego y también que las exceden, Los 11 tipos de soledad de Richard Yates. No solo el Dr. Jack-O-Lantern, que es el cuento que elegí para competir hoy, sino que el resto de los 11 cuentos, no hay uno que sea malo. Al revés, no hay ninguno que no sea magistral. Es un libro de los más parejos, de los más regulares. Sí, que no pasa tan a menudo en los libros de cuentos. Los libros de cuentos suelen tener... Son desparejos en general. Cierta irregularidad. Acá son todos enormes cuentos. Bueno, igual jugás con uno, jugaste con uno, queda hasta el final. Queda hasta el final Los Richard 11 Yates. tipos de soledad de Richard Yates. Que no confundir con Las 11 maneras de sentirse solos, que es una traducción siniestra de este mismo cuento que apareció hace algunos años y que arruina por completo todo. Bueno, y ahora, ¿qué te veto? Voy a vetarte el cuento de Graham Greene. ¿Por qué? Te voy a vetar el cuento de Graham Greene. No leí los cuentos de Greene, pero sí recuerdo haber leído, gracias a vos, una novela imposible, aburridísima, llamada El factor humano de Graham Greene. Así que en homenaje a aquel tiempo perdido en unas vacaciones, se va este cuento. Solo te acordás de la parte mala, porque no te acordás de todos los libros que te recomendé para leer en vacaciones y la pasaste bien. La pasé muy bien. Bueno, de esa parte sí me acuerdo. Me acuerdo de otro de Sandor Maray. Hay cosas que no se olvidan. Solo te acordás de los 2 libros que no te gustaron. No, que me aburrieron, pero pasmosamente. Yo ahora para vetar la tengo relativamente fácil. Rieles contra rieles, durmientes contra durmientes, trenes contra trenes. Me quedo con Cortázar antes que con Sergio Holguín. Así que lo lamento por la fragilidad de los Lo sacás a mi amigo cuerpos. Sergio Holguín. Pero contra Cortázar me parece que no hay mucho que hacer, ¿eh? Bueno, queda fuera la fragilidad de los cuerpos. Así que se impone... A mi pesar. Cuando escuché aquella música, una música plácida, ingrávida, ligera, una música, yo diría, celeste. Su autor se llama Ikari, que en japonés significa luz. Tiene poco más de 50 años y es autista. Cuando Ikari nació, fue desahuciado por los médicos, incluso por su propio padre, que pensó que no podría cargar con una criatura tan diferente. Cuando Ikari tenía 6 años, paseaba por el parque como de costumbre con su padre y de pronto reprodujo el sonido de un pájaro. Entonces sus padres decidieron comprarle discos con cantos de pájaros grabados e Ikari los reproducía con una precisión increíble. Entonces contrataron una profesora de música que lo inició en el estudio del solfeo y del piano y Ikari se transformó en músico. Hoy Ikari es un artista reconocido y es el hijo músico de Kenzaburo Oe. La literatura de Kenzaburo Oe está poblada de niños. Niños desarrapados, niños desvalidos, pero todos, a pesar de su vulnerabilidad, tienen una entereza, una dignidad de la que carecen los personajes adultos, esos seres infelices, desorientados, sórdidos. Pienso que esto sea tal vez porque Kenzaburo Oe conciba la infancia como un país en el que todavía es posible que suene una música plácida,
ingrávida, ligera, una música celeste. ¿Con qué me voy a quedar de lo tuyo? Elección cruzada. Me voy a quedar con el cuento de Silvino Campo. Las fotografías. Con las fotografías. Muy bien. Por ese universo que me hace acordar a Freaks, a la película de Todd Browning, ese clásico en blanco y negro. Totalmente. Es ese mismo ambiente, ¿no? Ese mismo escenario. Es un gran cuento de Siempre hay Silvino Campo. niños que están de alguna manera afectados o por una enfermedad o por una locura transitoria. Y además me parece una de tus elecciones menos obvia, porque El Señor de las Moscas es una novela enorme, pero es como la novela cantada para hablar de niños, y bueno, el cuento de Cortázar. Así que me gusta que quede Ocampo en la Muy bien. selección final. Silvino Campo, entonces. ¿Y vos? Yo te voy a elegir y bueno. Re sé que vas a elegir. Carrere, ¿no? O sea, Obvio, te reconozco como lector. no hay mucha duda. ¿no? Muy obvio. Una semana en la nieve, esta novela, esta intriga en la cual dos de los protagonistas son niños, esta ficción, esta novela de Carrere, que es un tipo que respeto mucho. Me gusta más su obra de no ficción. Limonova, Limonova, El El Adversario. Sí, sí. Pero bueno, en este caso me parece que no hay mucho que pensar. Carrere merece estar entre los Y además va 5 quedando finales. balanceado, va quedando bastante balanceado. Bueno, hay dos argentinos, un americano y un francés. Y ahora es momento de pensar estrategias. El momento de la maldad. Me quedaron dos infancias atravesadas por la política. La niñez en tiempos de la dictadura de Pinochet y la niñez justo antes del último golpe militar en Argentina. Y me parece que me quedo con lo más conocido. Me parece que me quedo con Laura Alcoba Como estrategia yo hubiera hecho lo mismo. y La Casa de los Conejos. Y a mi pesar se va esta novela maravillosa de Nona Fernández y Lanes. Space Invaders. Yo, no sé, puedo cerrar los ojos y elegir a ciegas si querés, no sé. Podría competir con cualquiera de los dos. Mira, argentino que vivió en París, Te lo podría dejar argentina a que vos. vive en París. Ah, mira. Podrías Mirá. hacer ese Pero movimiento. mucho afano jugar con Cortázar. Mucho afano. Tengo muchos cuentos Te completos autoexportás a Cortázar en juego. y te quedás con El Señor de las Moscas, con el clásico. Total. William Golding, El Señor de las Moscas. Y no puedo perder, porque si pierdo, Realmente se Tenés va, que elegir se va a bien. notar mucho en mi biblioteca. ¿Sabes qué? Tenés que elegir bien lo que lees. Vamos a leer. Vamos a leer. algo oscuro andaba a tientas dentro del rombo brumoso de la playa. El primero que lo vio fue Ralph, y su atenta mirada acabó por arrastrar hacia aquel lugar la vista de los demás. La criatura salió del área del espejismo y entró en la transparente arena, y vieron entonces que no toda aquella oscuridad era una sombra, sino, en su mayor parte, ropas. La criatura era un grupo de chicos que marchaban casi a compás, en dos filas paralelas. Vestían de manera extraña. Llevaban en la mano pantalones, camisas y otras prendas, pero cada muchacho traía puesta una gorra negra cuadrada con una insignia de plata. Capas negras con grandes cruces plateadas al lado izquierdo del pecho cubrían sus cuerpos desde la garganta a los tobillos, y los cuellos acababan rematados por golas blancas. Mi madre se decide finalmente a explicarme a grandes rasgos lo que pasa. Hemos tenido que dejar nuestro departamento porque desde ahora los montoneros deberán esconderse. Es necesario. Ciertas personas se han vuelto muy peligrosas. Levantan a los militantes como mis padres y los matan o los hacen desaparecer. Por eso debemos refugiarnos, escondernos y también resistir. Mi madre me explica que eso se llama pasar a la clandestinidad. Yo escucho en silencio, entiendo todo muy bien, pero no pienso más que en una cuestión: la escuela. Si vivimos escondidos, ¿cómo voy a hacer para ir a clase? Para vos eso será como antes, con que no digas a nadie dónde vivimos, ni siquiera a la familia, suficiente. Todas las mañanas te vamos a subir al micro. Vas a bajar solita en Plaza Moreno, ya conoces el lugar. El micro para justo en la puerta de los abuelos. Ellos se van a ocupar de vos durante el día. Y ya veremos la manera de pasar a buscarte, a la tardecita o a la noche. Delante de ellos, solo a unos 3 metros de distancia, vieron un bulto que parecía una roca, pero en un lugar donde no debía haber roca alguna. Ralph oyó un ligero rechinar que procedía de alguna parte, quizá de su propia boca. Se armó de determinación, fundió su temor y repulsión en odio y se levantó. Avanzó 2 pasos con torpes pies. Detrás de ellos, la cinta de luna se había ya levantado del horizonte. Ante ellos,
Algo que se asemejaba a un simio enorme dormitaba sentado, la cabeza entre las rodillas. En aquel momento se levantó viento en el bosque, hubo un revuelo en la oscuridad y aquel ser levantó la cabeza, mostrándoles la ruina de un rostro. Yo ya soy grande, tengo 7 años, pero todo el mundo dice que hablo y razono como una persona mayor. Los hace reír que sepa el nombre de Firmenich, el jefe de los montoneros, e incluso la letra de la Marcha de la Juventud Peronista, de memoria. Yo he comprendido y voy a obedecer, no voy a decir nada, ni aunque vengan también a casa y me hagan daño, ni aunque me retuerzan el brazo o me quemen con la plancha, ni aunque me claven clavitos en las rodillas. Yo he comprendido hasta qué punto callar es importante. Nos detenemos varias veces por el camino para ver si alguien nos sigue. No es más que una cuestión de rutina. Casi siempre soy yo la que se vuelve a mirar hacia atrás. Resulta más natural que un niño pare, dé media vuelta y desande sus propios pasos. En un adulto, en cambio, este comportamiento podría considerarse sospechoso, signo de una inquietud que nos pondría en peligro de llamar la atención. Por mi parte, aprendí a disimular estos actos de prudencia bajo la apariencia de un juego. Me adelanto encadenando 3 saltitos, luego entrechoco las palmas y me doy vuelta de pronto, saltando con los pies juntos. Entre la casa de mi abuela y la de su hermano Carlitos tengo tiempo de hacerlo unas 10 veces, comprobando así que nadie nos ha descubierto y nos persigue. Si algo me resulta sospechoso, se lo digo al adulto que me acompaña. Que si al fin hago este esfuerzo de memoria para hablar de la Argentina de los montoneros, de la dictadura y del terror, desde la altura de la niña que fui, no es tanto por recordar como por ver si consigo, al cabo de una vez, olvidar un poco. Esta no me la esperaba. Gracias, Malena Solda. Estamos sorprendidos. Yo estoy sorprendida. Ganó Laura Alcoba. Yo estoy sorprendido y angustiado. No sabés los volúmenes que acabo de perder. O sea, son muchas páginas. Muchas páginas, mucho peso. Mucho peso. Vas a necesitar una bolsa para llevarte, una bolsa grande para llevarte. Es como que me llevo una bolsa de juguetes. Sí, algo así. Soy como una niña si fuera Navidad. Con una Navidad generosa. Mirá qué cosa hermosa y lo que acaba de pasar. Me han engañado como un niño, así que vamos a tomar algo porque ni te pienso ayudar. Mira. ¿Ni me pensás ayudar? Me pongo como un niño, ni te pienso ayudar. Hola, si seguiste las instrucciones al pie de la letra, tal vez tengas un botín de 10 libros en tu poder. Esto te convierte en el ganador de Bibliómanos. Salud, Maxi. Salud es lo que voy a necesitar después de esto, porque acabo de sufrir una derrota lamentable. Inesperada, te diría. Inesperada. Mirá qué lindo lo que me voy a llevar, los cuentos completos de Silvino Campo. No puedo ni verlo. Que no los tengo. A ver cómo quedó. Otros 2 cuentos completos tenés por ahí al costado. Mirá, tenemos bastante argentino. 3 de 5. Cuento de Silvino Campo, el cómic de Trillo y Altuna y una novela de Laura Alcoba. 3 autores argentinos. Esto creo que no había sucedido muchas veces antes, ¿eh? Entonces, los cuentos de Yates, la novela de Carrer. Súper balanceado, en realidad, en materia de géneros. Niños que la pasan bastante mal. Todos la pasan bastante mal. Así que brindemos por ellos. Al final ganarte fue un juego de chicos. De ellos será el futuro, que no mío. Hay 2 libros que me marcaron muy fuerte en mi infancia. Mark Twain. Decir Mark Twain es decir las aventuras de Tom Sawyer y las aventuras de Huckleberry Finn. Los 2 personajes participan de los 2 libros. ¿Y por qué volvió a aparecer el Huckleberry Finn? Porque es un libro que está narrado por un niño, Huck, un chico de la calle, un chico con un padre alcohólico maltratador. Las aventuras de Tom Sawyer termina cuando Huck es adoptado por la viuda, es decir, y quiere civilizarlo, le da casa, le da comida, le da ropa, lo manda a la escuela parroquial. Pero ya en Huckleberry Finn, Huck abandona la seguridad que le da vivir en la casa de la viuda. Es decir, Huck quiere la libertad y huye
Y así empieza Huckleberry Finn. Estos libros que leí tempranamente, y confieso que tempranamente cuando los leí me gustó más Tom Sawyer que Huckleberry Finn, que entendía poco, pero ya de adulto cuando los volví a leer, no tengo la menor duda y opto por el Huckleberry Finn como el gran libro de la literatura norteamericana. Dioses. Fútbol. Hermanos. Dolor. Fugas. Vacaciones. Crímenes.